En este video lo que vamos a realizar es un pequeño resumen de lo que es el HTML5 SQL y ver un ejemplo del mismo. Así que primero vamos a ir al navegador web y escribimos HTML5 SQL JS. Aquí en esta primera opción podemos ver que esta es la página original del HTML5 SQL. En esta página podemos encontrar información básica de lo que es el HTML5 y pequeños ejemplos de cómo utilizarlo. Muy bien, el HTML5 es una herramienta con la cual podemos realizar scripts directamente desde un HTML5 y guardarlos en una base de datos SQL que se va a encontrar directamente en la web. Con esto lo que vamos a lograr es agilizar muchos procesos y facilitar procesos hacia la base de datos. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación de HTML5 SQL. Aquí estoy usando la herramienta Atom. Aquí podemos ver, es un documento HTML con la estructura básica de HTML. Dentro de el head del documento se va a realizar el script. Primeramente creamos una variable, aquí la podemos ver, y a esta le asignamos un valor nulo. Después, seguidamente, a esta variable se le asigna una función open. En esta función lo que vamos a realizar es crear otra variable, podemos ver es esta. Aquí lo que se le va a definir es el tamaño que va a tener nuestra base de datos. Entonces aquí podemos ver 5 por 1024 por 1024. Esto nos dará una base de datos de 5 megabytes. Después de eso creamos la instrucción. En esta instrucción va a estar el nombre de la base de datos, la versión, el tipo y aquí estará el tamaño de la base de datos. Siguiendo con el ejemplo, se va a crear en base a la misma variable una tabla, una función que se va a llamar createTable. Dentro de esta se va a designar otra variable que afecta a nuestra variable principal. Dentro de esta creamos un transaction de la función que recibe un parámetro. Este parámetro lo que hace es ejecutar la secuencia SQL. Esta secuencia de SQL es la siguiente, que es createTable. Si no existe, crea la tabla todo. Esta tabla va a tener un ID, que va a ser la primera key. Después va a tener un todo, que va a ser un texto. Y además se le va a agregar un campo de tipo datetime. Después de esto, en otra sección, en otra función, se agrega todo el texto. En esta sección se puede utilizar la misma variable anterior. Se utiliza la función transaction, la función y recibe el parámetro tx. Dentro de esta también se va a obtener una variable donde se va a guardar la fecha en la que se aceptó la inserción del texto anterior. En esta
En esta función, al ejecutarla, lo que va a realizar es un insert dentro de la tabla todo, donde todo se va a guardar como la parte de texto que vimos anteriormente, y adicionalmente se le va a agregar la fecha. Después de esto se llaman a estas dos funciones. Si la función es correcta, realizará esta, y si sucede un error, se realizará esta. En caso de que suceda un error, la función lo que hará es enviar un mensaje con el error que se presentó. Si sucedió de manera correcta, se realizará esta, lo que mostraría la siguiente función. En esta función se cargan los ítems que se hayan guardado. Entonces, en esta función lo que va a hacer es, igual se crea la función en base a la variable principal que se definió anteriormente, y se selecciona se utiliza otra variable que se crea en base a la anterior. En esta se utiliza una transacción de la función con el campo y ejecuta el siguiente comando SQL, que es una selección de todo lo que haya en la tabla, todo, para la redundancia, además de crear otro punto a la par de cada línea que llama a la función de error en error. Entonces, después de eso se crea otra función que se llama eliminar todo. En esta función se llama una transacción, y esta función va a ejecutar el comando SQL, que es eliminar de la tabla todo donde se haya seleccionado el ID, donde el ID que se haya seleccionado sea igual en la tabla. De igual manera se llama al método si se ejecutó correctamente, o al método si hubo un error. Después tenemos la función que es cargar todos los ítems. En esta función lo que va a hacer es imprimir los datos que se hayan guardado en la base de datos y mostrarlos junto con un link que permitirá en un futuro eliminarlos. Después acá en esta parte los crea como si fueran líneas. Luego la función que es render todo crea las líneas. En esta línea podemos ver, crea una línea donde mete los datos, hace la referencia hacia la variable, y también crea un link donde se va a permitir eliminar el dato directamente de la base de datos. En esta función se inicia, se abre la base de datos, se crea la tabla, se obtienen los datos. En esta función se crea otra función en la que se agregan los datos. Podemos ver que tiene una variable todo, que esta va a ir hacia un documento que genera un elemento todo.
Este elemento será el que se va a insertar dentro de la tabla. Y así terminamos el script. Después, dentro del body, creamos una lista donde van a estar todos los ítems que se vayan insertando a medida que vaya transcurriendo el programa. Después creamos un pequeño formulario, como podemos ver aquí, en el cual se va a tener un espacio para inserción de datos de tipo texto que de ID todo con un espacio y un texto de fondo. También se va a agregar un botón que va a ser el agregar, y así terminaría el programa. Ahora, muy bien, ¿cómo se ve el programa en ejecución? Aquí tenemos el documento, nada más lo abrimos con doble clic. Muy bien, aquí lo tenemos. Se nos permite hacer un registro. Entonces escribimos primer dato. Podemos ver, al dar enter, el primer dato se inserta en la lista que definimos anteriormente. Ponemos segundo dato. Podemos agregarlo. Ahora, muy bien, ¿cómo sé que esto realmente está funcionando? Dentro del navegador presionamos F12, nos despliega la vista. Dentro de esta buscamos la sección Application. Dentro de esta vamos a tener esta base de datos. Dentro de esta base de datos vamos a tener nuestra base de datos llamada todo, y dentro de esta base de datos vamos a tener una tabla que contiene los datos que nosotros hemos insertado con su respectiva fecha y hora de inserción. En caso de que los eliminamos el primero. Si volvemos a cargar la tabla, podemos observar que la inserción se eliminó. Entonces, gracias a esto podemos ver que el programa está funcionando de manera correcta. En todo caso, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya quedado claro lo que es el HTML5 SQL y que tengan una visión un poquito más clara de lo que es y para lo que sirve.